Buenas, mi agobio de hoy, ya os adelanto que lo está patrocinando la enésima declaración de un político que estamos en una crisis climática y que hay que vivir dentro de lo que puede sostener el planeta, y a renglón seguido que hay que producir más, que hay que consumir cada vez más y, por cierto, vamos a hacer aeropuertos más grandes. O sea, no mes. Hola, bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Ecoinsomnes. Soy Bruno Martín y estoy con Mario Juárez. Hola, bueno, hoy no mucho, pero bueno, estamos, ¿eh? Estamos aquí como podemos. ¿Estás? Contamos contigo. Ujú. Y con Pablo Izquierdo. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? ¿Regular? Es mejor esto que morirse, pero bueno, saldremos mejores y esas cosas que se dicen, ¿no? O que sí, hoy regulinche. Ay, yo sí iba a hacer una pregunta como muy filosófica, pero me está dando cosa con el día que me Nada, traéis. dispara, se improvisa, se rolea aquí, venga. ¿Estás preparado? Sí, estoy listo. ¿Eres feliz? No, a ver, muy en serio. No, esto tiene que ver con el capítulo de hoy, ¿vale? No estoy improvisando. Os quiero preguntar cómo de felices sois y lo que me gustaría es que penséis en los últimos meses de vuestra vida y que pongáis una nota sobre 10. Tú primero, Pablo. Aquí, para que las normas estén claras, un 0 es que no encontráis realmente motivos para vivir y un 10 es satisfacción absoluta con vuestra vida, no cambiaríais nada. Yo creo que estoy como en un 7, pero eso es la media. Luego va oscilando entre muy cerca del 0 y un poco cerca del 10. Pero sí, no está mal del todo. Wow, tremenda oscilación, ¿eh, Pablo? O sea, menudo Sí, un poco. montaña rusa emocional. Yo hoy diría un 5 raspadísimo, 5 puntos, gracias. Pero eso es solo hoy. En general, si yo tengo que coger como un marco así más amplio, quizá yo estaría en un 8. Yo cambiaría mira. cosas. Sí, yo cambiaría cosas, pero lo que tengo ahora mismo me siento bien. Me siento bien. Yo hace un par de años también te hubiera dicho un 8, yo creo. Ahora estoy en el 6,5 tirando a 7, la verdad. Pero tengo que decir... A lo mejor soy yo muy que generoso, ¿eh? Es que a lo mejor sería mal profe yo. en esos 6-7 puntos, vosotros ponderáis como 4. O sea que, Ay. mira. Ay. ¿Vosotros qué es lo que Pero qué es lo que os da puntos? ¿Qué os hace felices? ¿Y qué os quita? A mí esto me da puntos también. A mí los proyectos fuera de la rutina me dan puntos, muchos puntos. O sea, tengo poco tiempo porque echamos 40 horas de base en una oficina algunos y esto mal con realizarse, pero esto a mí me da puntos. O sea, sentir que tienes un proyecto y le puedes dar vida y puedes contribuir a algo y darle un poco de sentido a algo que te mueve por dentro o llevarlo fuera, a mí me da puntos. Pero Mario, decías de realizarse, yo creo que también para mí la escala tiene que ver bastante con eso, ¿no? Con hacer cosas que te sumen, que te apetezcan, que te aporten, que tengan que ver con un proyecto personal o con hacer comunidad o con, en fin, con relaciones. Con la gente, o sea, a mí me da muchos puntos. Con la gente. Sí, o sea, no, pero mi entorno me da muchos puntos. O sea, el robarle cachos a la rutina y un paseo, un verse, un charlar, de verdad vinos, que un juego de mesa. No, pero esto parece un poco meme, en plan de, bueno, amigos de tus amigos. No, de verdad que para mí es muy importante y cada vez más porque hay semanas en las que noto que soy incapaz de hacerlo. O sea, la rutina no me deja. Es curioso, hablabais los dos de realizarse, de sentir realización. Y Pablo también decía o lo decías tú, Mario, de tener proyectos, ¿no? Yo creo que para mucha gente esa realización puede venir del trabajo, pero para mucha otra gente no, y es una cosa tan legítima como la otra, pero no sé si sentís que, yo lo siento, cada vez me exijo más
productividad y esta sensación de hiperproductividad se extiende a todos, se extiende al ocio, a las relaciones, al curro, a hacer este podcast con vosotros, que es una cosa por la que no nos paga nadie y que lo hacemos porque nos interesa. Entonces estamos siempre buscando la eficiencia a toda costa porque no tenemos tiempo para simplemente existir sin hacer cosas o haciendo cosas que no son productivas. Sí, sí, totalmente. Es que es como que estar tranquilo es pecado ahora mismo, ¿no? Que también hay que ser productivo, incluso en las cosas que se escaparían del marco habitual de medir productividad y horas y hacer un check en una lista, y aún así seguimos en ese juego. Se nos ha inculcado esto de que incluso estar de ocio en bruto ya es parar y ya es no aprovechar tus buenos años. Es que los trenes y los años que pasan, Dios mío, es que parece que todo de verdad tiene una caducidad. O sea, tiene que ser todo ya porque después ya no hay nada, mañana ya no hay nada. Todo es ahora. Y digo, bueno... Por favor, o sea... Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a tratar hoy? Hoy yo quiero hablar del decrecimiento. El decrecimiento es un concepto que introdujimos muy tímidamente en la última temporada, en un episodio que hablábamos de capitalismo verde, que se llamaba La mano verde del mercado. Y es un coso, un ente, un nombre que maneja la gente dentro del ecologismo y la ecología política, que yo creo, para empezar, que tiene un nombre malísimo. No sé si estáis de acuerdo. Hay una cuestión de branding aquí que podemos abrir este melón. Y luego también quería hacer un disclaimer, y es que mucho de lo que vamos a decir hoy está motivado por la lectura de un libro que se llama Menos es más, del académico Jason Hickel. Y voy a parafrasear muchísimo a Hickel porque me encantó este libro, lo recomiendo encarecidamente y es una muy buena guía para aprender y empezar a introducirse en el decrecimiento. Libro que, por cierto, lo tenéis en castellano, lo edita Capitán Swing. El nombre es mierder, pero yo creo que sobre todo porque venimos de un marco que además es hegemónico, que es incontestable, donde el objetivo en sí mismo es el crecimiento, ¿no? Entonces realmente creo que le da bastante, o sea, que da bastante igual el nombre que le pongamos. Pero es verdad que, bueno, que si necesitamos, y creo que lo necesitamos, aunque no solo baste con eso, atraer gente y no espantarla, desde ese punto de vista sí que hace falta que tengamos una marca, ¿no? Un nombre que cale y que nos permita, pues eso, superar este marco actual. Yo creo que los académicos súper sabios y súper sabias de todo esto, seguro que lo hacen con muy buena intención. Pero yo creo que este término necesita un poquito de jazz, un poquito de sandungueo, porque es que no, así las cosas yo creo que no llaman. Porque es que además creo que los detractores lo han hecho mejor, los detractores entendidos como la gente que critica el decrecimiento. Esta gente, además, que vienen de un tiempo en el que se ha caracterizado todo el siglo XX por un acceso a la energía y a los materiales y a todo en general que nos ha hecho reventar de riqueza y de bienestar y de de repente internet y todo esto. Entonces, esta gente que por supuesto critica todo lo que no sea esa mina en la que han vivido y de la que han chupado medio siglo o un siglo entero, pues lo han hecho mejor porque nosotros entendemos en el decrecimiento que esto implica más tiempo para nosotros, vidas más pausadas, menos consumo en general, menos bombardeo de haz esto, ve a este sitio y demás. Más y salud. La crítica siempre es que nos quieren más pobres, que los ecologistas quieren empobrecernos y quieren devolvernos a la Edad Media. E incluso que ya no va a haber innovación, que no hay espacio para la innovación. Y son críticas, ojo, muy... Bueno, no todas, pero que yo entiendo de dónde vienen y incluso gente que no es excesivamente contraria al ecologismo en su día a día puede compartirlas. Son dudas muy razonables. Vamos a abordar muchas de ellas hoy, pero yo como profesional del marketing, que es un sector que Jason Hickel dice que debería desaparecer, por cierto, coincido en que decrecimiento es un término que no hay Dios quien lo venda. Porque pero bueno, es que, además quería decir una cosa antes de terminar, que es que se nos ha vendido que como la última contribución, la más honesta y la más auténtica que podemos hacer a la sociedad es consumir. Y claro, con esto por bandera nos han colado todo lo demás. Y esto, fatal. O sea, fatal. Yo creo que también hay mucha duda y debate sobre qué es el decrecimiento, ¿no? Hay gente para quien es una propuesta política, una serie de cosas que hay que hacer, una hoja de ruta, si queréis, alternativa al capitalismo, y para otras personas es más una consecuencia del estilo de vida que llevamos. O sea, entienden que va a haber un decrecimiento de la economía, no podemos seguir creciendo y es una imposición física porque estamos llegando a los límites materiales de la Tierra dentro de la que tendremos que existir y decidir cómo actuar. Yo he estado hablando con Yayo Herrero, que es antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista española,
También pertenece a Ecologistas en Acción y ha sido la ponente inaugural en un congreso que se ha celebrado hace muy poco en Barcelona, que se llamó Growth versus Climate, crecimiento en contra del clima, digamos. Ella, en su discurso inaugural, habló de una ponencia que se titulaba Transición ecosocial justa, aterrizar en un planeta translimitado. Lo primero que argumentaba es que las personas creemos que no formamos parte de la naturaleza y que estamos como fuera y por encima de la naturaleza, y eso ya es un error de base porque es una manera de, como dice ella, declarar la guerra a la vida. Y esto tiene consecuencias devastadoras tanto para especies no humanas como también para nosotros mismos. Entonces ella plantea un enfoque que llama la sostenibilidad de la vida, que no lo ha inventado ella, viene de una línea de pensadores y pensadoras, ecofeministas sobre todo, en la que se reconoce a las personas como ecodependientes e interdependientes, es decir, que dependemos de la naturaleza y que dependemos unas de otras. Y sobre todo que dependemos unas de otras en una red de cuidados que muchas veces ha recaído en las mujeres, no porque genéticamente a las mujeres se les dé mejor cuidar de otras personas, sino porque en una sociedad patriarcal es lo que ha tocado. Y le pregunté a Yayo Herrero que en esta visión, y tal cual lo comentaba ella en este congreso, ¿cómo ve ella el decrecimiento? ¿Cuál es su definición, si queréis, del decrecimiento? En mi opinión, el decrecimiento no es una propuesta política, digamos, que pueda ser más o menos deseable, sino que el decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida de los 8.000 millones de personas que en este momento vivimos en el planeta, ¿no? Es decir, el decrecimiento... yo prefiero reservar la palabra decrecimiento para hablar de las magnitudes físicas, energía, minerales, agua, tierra fértil, y lo que sí me parece que es una propuesta política clara es la de cómo afrontar este inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía desde perspectivas de justicia, de equidad. Para ello, para mí es imprescindible hablar de suficiencia, tanto como obligación como derecho, de hablar de redistribución de la riqueza y de reorientar el conjunto de toda la política bajo la lógica del cuidado de todas las vidas, no del cuidado digno de la vida. Hay que decir que el hecho de que el decrecimiento sea un contexto material obligado, obliga a tener en cuenta que ese decrecimiento puede ser bajo otras lógicas totalmente distintas, ¿no? Bajo la lógica de la violencia, de la desigualdad y bajo una lógica que proteja la vida de un pequeño sector de población humana que se encuentra amparado por el poder económico, el poder político y el poder militar, mientras que haya pues amplios sectores de la población que van quedando desprotegidos y fuera. Qué importante esto que ha dicho, o sea, ya yo lo ha definido súper bien, me parece además de forma muy completa, porque a mí me costaba mucho darle como una definición a esto, y es que la democratización o entender la economía de forma que no solo nos limitamos a la economía productiva, al tener o no trabajo, al desempleo, al empleo, a los productos, a la compraventa. La economía también está en nosotros, en nuestras redes, en nuestros barrios, en las comunidades, en los cuidados, no sé, o sea, tiene muchos más aspectos que la simple transacción de bienes y la acumulación de riqueza, yo creo. También hay que decir que aquí no vamos a hablar de economía porque no sabemos de economía, que es verdad que todos estos libros, yo me he leído el de Hickel y otro libro y alguna cosilla más por otro lado, y todos suelen hablar de cosas como el interés compuesto, como la deuda, como la escasez artificial, los paraísos fiscales, que los estados, además de los bancos, puedan también crear dinero. Y evidentemente estas son cosas que oye, son importantes, es a lo mejor donde radican los temas clave. Pero es que aquí no vamos a hablar de economía, vamos a hacer un experimento casi de imaginación, ¿no? De pasar por esos temas técnicos y centrarnos a lo mejor en aspectos pues, más culturales, más sociales. Una cosa que sí ha quedado ampliamente demostrada por mucha gente mucho más lista que nosotros, que se ha puesto a analizar la economía y la forma en la que está creciendo la economía sobre todo, es que el problema con el que nos estamos topando ahora mismo es el capitalismo. De esto no hay duda, o sea, no es un aspecto muy debatible. Realmente los límites físicos del planeta los hemos alcanzado por la lógica del capitalismo. Y quiero que le dediquemos un rato a hablar de los problemas que tiene el capitalismo porque luego nos va a ayudar a entender mejor las soluciones que ofrece el decrecimiento como alternativa. Lo primero es que los países ricos
son ricos o somos ricos porque han externalizado los costes del crecimiento. Es decir, el capitalismo tiene unos cimientos coloniales brutales que tenemos que reconocer porque nos hemos enriquecido básicamente a costa de explotar los recursos y a las personas de otros continentes. Esto es así y ya, claro, en el siglo XVII, cuando se habían descubierto las Américas y todas estas cosas, había todo ese terreno nuevo que explotar. Ahora ya no, se nos queda pequeño el planeta, ¿no? Esto lo decía Marta Peirano y lo comentamos en otro episodio, que a los billonarios ya se les queda pequeña la Tierra para estirar las piernas y por eso buscan en Marte. Siempre se busca otro sitio que explotar para que tú estés mejor. El capitalismo requiere y tiene estos cimientos coloniales. Y segundo, en algunas críticas al decrecimiento dice la gente, bueno, pero es que el capitalismo no es otra cosa que oferta y demanda, es un sistema de trueque, ¿no? Podemos volver al medievo y yo te doy lana y tú me das cereal y eso también es capitalismo. Hola. No exactamente. Una cosa que a mí me gustó mucho, que explica Hickel en Menos es Más, es que el capitalismo no es simplemente oferta y demanda o una economía que se organiza en torno al valor de cambio de los objetos o de los servicios, sino que requiere generar plusvalía y especular con el trabajo realmente. O sea, se articula en torno al valor de cambio, no al valor de uso. Siempre tiene que haber ese plus que se lleva a alguien, esa tajada en el trueque para que pueda seguir creciendo el sistema. Y de hecho el capitalismo falla si no genera un crecimiento económico todos los años. Claro, porque es que hace falta que el PIB mundial, la economía, crezca todos los años, aunque sea un piquito. Y claro, es que todos los años crecer un piquito significa que en un par de décadas tienes un monstruo de economía, tienes una economía muchas veces más grande y eso no hay quien lo soporte. Comentabas antes, Mario, de materiales y energía, y claro, es que necesitas materiales y energía. Materiales hay los que hay. Y energía, hombre, podría decirse que como vamos a tener turbo gigavatios hora de renovables, no pasa nada, pero bueno, también es mentira porque, en fin, ya está siendo un sudor que la economía de hoy, con el tamaño de hoy, transiciona a energías renovables. Pues imagínate una economía, pues eso, 20 veces más grande. Eso es un pepino que no llegamos a tiempo a no. esos. Bueno, no llegamos, que nos vamos a quedar por el camino y se nos va a caer el chiringo encima, vamos, porque no se puede llegar. O sea, el tema está que es innegable que estamos en el velatorio del capitalismo por esto, porque es que yo no sé quién está negando ahí fuera los límites planetarios. Es que todavía te encuentras a gurús de Wall Street diciendo que lo de los límites planetarios es un cuento chino. Pero digo, pero vamos a ver, o sea, tú me puedes negar muchas cosas, yo economista no soy, pero yo de movidas vivas del planeta, pues sí, una miqueta. Claro, porque ese crecimiento infinito, cuando es todo números y es una entelequia y el dinero se puede inventar, vale, pero cuando esos números representan cosas físicas que hay en la Tierra, nos hemos quedado sin cosas que sacarle a la Tierra, ahí está el límite. Es a lo que me refería yo antes con lo de la mina de oro. Es que en el siglo pasado llegamos a la mina de oro de los materiales y la energía y ahora que se nos está gastando, pretendemos que, o sea, nos estamos imaginando entre todas que la mina de oro sigue llena. En plan de nos lo contamos entre nosotros y nos imaginamos que hay oro. ¿Pero qué dices? O sea, ubicaína, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. De hecho, Michael Mez, que es un chico que yo ya he nombrado en algún capítulo, creo que en el de Influencers también lo puse, es un chico que trabaja en economía norteamericano y que divulga mucho en TikTok sobre todos estos temas, lo explica muy bien. Si tenéis que ir a alguna cuenta a haceros un curso acelerado de crecimiento y de alternativas al capitalismo, pues él lo explica estupendamente. Y hay una cosa sobre el capitalismo que no es intuitiva tampoco, y es que la gente dice, bueno, pero cuando mejore la eficiencia, ¿no? Pues ahora con la IA o con, yo qué sé, distintas tecnologías que permitan que trabajemos menos, se podrán seguir generando beneficios con menos trabajo. No, esto no ha ocurrido así nunca en la historia de la vida. Se llama la paradoja de Jevons y está bastante estudiado, que cuando mejora una tecnología, ese extra de eficiencia se lo embolsa a alguien, pero los demás trabajamos lo mismo. Por ejemplo, piensa en la motosierra. Cuando se inventó la motosierra, la gente no dejó de talar árboles, simplemente lo convertimos en talar más y a más velocidad. Pues así con todo. Para seguir produciendo, porque si no se gasta, si no se nos colapsa la economía, Dios mío, no queremos eso. Porque lo mismo, talar ese árbol, pues bueno, aumenta el PIB. Y vamos a recordar, el PIB es un engendro que mide transacciones económicas y punto. O sea, si contaminas una playa y hay que pagar dinero para limpiarla, eso sube el PIB. Si extraes petróleo, no eres un país que extrae petróleo, eres un productor del petróleo, que suena mucho mejor y por supuesto también sube el PIB. Los economistas llevan diciendo que el PIB no es indicativo de riqueza y que debería cogerse con pinzas porque no tiene o no contempla otros aspectos de estas transacciones, como lo acabas de decir tú, Pablo. Y esto, pues no sé si llevan medio siglo diciéndolo, que es que tampoco estamos descubriendo ahora la rueda. De hecho,
ya hay muchísima gente estudiando alternativas a medir indicadores de riqueza más allá del PIB, porque, o sea, lo más importante de esto es que si estamos midiendo mal la riqueza y el progreso de nuestras sociedades y el bienestar, que ya no es... El bienestar, o sea, justo le iba a decir. ¿qué queremos medir? Eso es lo primero. Es eso, si no estamos midiendo bien, todas las medidas que tomemos a nivel político están equivocadas. Porque ahora mismo el crecimiento del PIB es un objetivo en sí mismo. Se persigue el crecimiento del PIB porque se asume que eso es lo que debemos querer. Porque la alternativa es la recesión, que madre mía, la recesión es como Satanás, el quinto jinete y Dios mío, nos vamos a morir todos. Y en el sistema que tenemos montado, pues sí, es terrible la recesión, pero porque estamos metidos en eso. Exactamente, y esto pues lo llevan diciendo muchísimo y básicamente, más que nada, por crear un Estado cuyas leyes o cuya marco de reglas esté bien informado, porque si no contemplamos más variables, estamos descarrilando. Si no, se nos va a caer, pues eso, todo el chiringo encima y va a doler un montón, porque el pedazo castillo que tenemos construido, pues... Y el PIB no se correlaciona con la felicidad ni con el bienestar. Pero ¿sabéis con qué sí que se correlaciona? Con el impacto ecológico de un país. Y esto es un facto que a mí me vuela la cabeza, pero el PIB guarda una relación absolutamente proporcional, directamente proporcional, con el consumo per cápita de todo, de carne, de materias primas, de energía, y estas correlaciones se dan en muchos planos. Cuando estaba hablando con Yayo Herrero, le pregunté cómo cree que va a ocurrir este cambio hacia el mundo postcrecentista o cómo se va a dar esta transición ecosocial que ella defiende que debemos impulsar para pasar a este otro modelo de la sostenibilidad de la vida. Y sobre todo, ¿cuáles son las renuncias más difíciles que tendremos que hacer como sociedad para conseguir ese cambio? A mí no me gusta hablar en términos de renuncia porque nos metemos, creo yo, en una trampa. Si miramos cómo está en este momento el orden mundial en términos de desigualdad, de explotación o de vida, es evidente que un modelo en el que se asuma los límites físicos del planeta y sea gestionada desde la radical igualdad es un modelo que ya de por sí mejora la vida de muchísima gente. No es decir, ni muchísimo menos, la mayor parte de la población del planeta está en unas condiciones de que tengan sus necesidades garantizadas y no las tienen garantizadas básicamente porque hay otras partes de la población humana que se apoderan de lo que no les corresponde. Por tanto, tener a las sociedades enriquecidas, embridadas en un modelo mucho menos consumidor es lo que abre la posibilidad de que en aquellos lugares donde no se alcanza al agua potable, donde no se alcanza a la energía mínima que hace falta, donde no se tienen los alimentos suficientes y de calidad, tengan la posibilidad de tenerlo, ¿no? El empobrecimiento tiene precisamente su origen en esa desigualdad e injusta apropiación y violenta apropiación que tiene raíces coloniales, que tiene raíces claramente capitalistas, ¿no? Por tanto, la mayor parte de la gente tiene mucho que ganar en un contexto como este. Y en cuanto a los países enriquecidos, claro, también tendríamos que hacer una revisión profunda de cómo se vive aquí. Los niveles de malestar y de angustia que hay dentro de los países enriquecidos son enormes. Es que dentro de los países ricos no todo el mundo vive bien y la mayor parte de la gente vive endeudada y con angustia la mayor parte de su existencia, ¿no? Es un modelo, efectivamente, que obliga a la renuncia de algunos sectores de población que tienen muchísimo más de lo que le corresponde y que podrían dejar de tener parte de eso que tienen de más sin que sus vidas para nada se vieran perjudicadas, ¿no? Qué interesante. Yo me quedo con una de las cosas que ha comentado que me parece de los puntos más importantes de este melón, que es que la riqueza, como la entendemos habitualmente, bueno, pues no se genera de la nada. Y esto lo hemos comentado creo que alguna vez ya. Es decir, cuando tú te enriqueces económicamente suele ser o a costa de extraerla del medio ambiente o a costa de extraerla de otra gente que tengas por debajo y entra pues valor y... Hablamos con los billonarios. Uno puede llegar a tener 1.000 millones sin haber pisoteado a gente y a cosas por el camino. Que sí, hombre, el sueño americano y todo eso, no sé qué. Bueno, a mí me ha encantado esto que ha dicho Yayo porque me parece una de las cosas que tenemos que repetir hasta la saciedad para hacer atractivo
el ganar la batalla cultural en torno al decrecimiento y al crecimiento y al capitalismo, que también tenemos una batalla cultural aquí, chicas, otra trinchirita más, porque no será porque no hay gente repitiendo mensajes cíclicos contra esto, de vamos a ser más pobres, de es que te van a quitar todos tus privilegios, es que no estamos bien, no lo estamos. Vivimos en un país del primer mundo, entre comillas, y la inmensa mayoría de nosotras no estamos bien. Entonces, esto va a mejorar la vida de la inmensa mayoría. Está pensado para garantizar un futuro justo, donde podamos existir más sosegadamente. Podemos estar más sanos, más tranquilos, más realizados. No tenemos que estar esclavizados simplemente por pagar facturas, porque tenemos una deuda millonaria con un banco. No millonaria en mi caso, pero sí. Bueno, es que para mí You wish. estas cifras me parecen como 1 millón, ¿sabes? Pero todo esto, que tenemos mucho bueno que ganar y que va a ser genial y estupendo, porque lo que ya hemos venido haciendo se nos está cayendo y será por algo. Justo la otra fuente con la que he hablado es el experto Luis González Reyes, que es doctor en química, miembro de Ecologistas en Acción, socio de la cooperativa Garúa y además ha escrito libros como La espiral de la energía y sobre todo, para lo que nos atañe hoy, es coautor de un libro que se llama Decrecimiento del qué al cómo, propuestas para el Estado español. Y al hilo de lo que decías, Mario, de que ya se nos va el garete todo, le preguntaba, vale, si el capitalismo ya se ha chocado con los límites planetarios, ¿no? Entonces el decrecimiento es inevitable, ¿no? O le preguntaba, ¿es inevitable? O sea, digamos, por las buenas o por las malas vamos a decrecer. Y si ya es inevitable, pues ¿qué ventajas tiene que nos anticipemos o que lo planifiquemos? Hay hechos difícilmente contestables. El primero es que nuestro sistema socioeconómico necesita crecer de manera sostenida para no entrar en crisis y sin crecimiento el capitalismo no funciona. El segundo es que este crecimiento indefinido es imposible en un planeta como el nuestro de recursos limitados. Es más, en un planeta en el que ya va habiendo distintos indicadores de que nos estamos acercando a esos límites de recursos. El tercer hecho es que somos ecodependientes, es decir, que necesitamos de un entramado de la vida que esté en equilibrio, que funcione adecuadamente para poder vivir dignamente. Y a esto no escapa nuestro sistema económico, por más que lo queramos pensar. De manera que sí, efectivamente, el decrecimiento es un proceso inevitable, nuestra reducción en el consumo material y energético y por lo tanto nuestros impactos sobre el planeta pues van a tener que reducirse por las buenas o por las otras. Podemos discutir si esto está sucediendo ya, si va a suceder en breve o en un plazo un poco más largo de tiempo, pero que va a suceder es bastante incontestable. Y ante esto, más que poner en marcha un proceso de planificación, lo que necesitamos es poner en marcha un proceso de anticipación. Y digo que es distinto porque en realidad nuestra capacidad de entender la complejidad y por lo tanto de controlarla a través de un plan es muy limitada. Los seres humanos tenemos dificultades para esto. Sin embargo, nuestra capacidad de generar tejidos resilientes que de alguna manera se preparen y anticipen estos procesos y hagan pues, que sean con un nivel pues, del mínimo de dolor, ¿no? Y el mínimo de injusticia, esto sí que lo podemos hacer y esto sí que está en nuestras manos. Y yo de verdad, o me parecen todo temazos o me repito mucho, pero es verdad que varias gentes que hablan y escriben sobre esto coinciden en lo que nos cuenta Luis, ¿no? Que la clave es precisamente eso, que sea previsible, porque este mundo está diseñado para o seguir creciendo o desplomarse, ¿no? Es una bici sin ruedines. Y claro, desplomarse, decías antes, Bruno, implica recesión, implica gente sin curro, sin pasta, comida por las deudas. Y si asumimos que existen unos límites, que lo contaba Luis, y efectivamente, bueno, en fin, es matemático, bueno, pues que no nos pillen por lo menos en bragas, ¿no? Que podamos estar preparados. Amén. Yo de esta chapa crítica, palo que le hemos dado al capitalismo, me quedo con 3 conclusiones, no sé si estáis de acuerdo. La primera, la más obvia, no puede haber crecimiento infinito en un planeta de recursos limitados. Esto es matemáticas de segundo de primaria.
Pero más allá de eso, es que el capitalismo, y esto lo argumenta muy bien Jason Hickel en el libro Menos es más, perdona que me repita con el libro, pero es que a mí me iluminó bastante y lo recomiendo mucho. El capitalismo es una máquina de generar desigualdad. Lo decíamos antes, cuando una persona se enriquece siempre es a costa de que otras tengan menos. Y nadie puede estar de acuerdo con la desigualdad, ¿no? O sea, yo creo que en esto estamos de acuerdo como sociedad. Nadie que sea buena persona. Nadie que sea buena persona. Pero es que me cuesta mucho creer en la mezquindad, en que haya gente mala per se. Uy, a mí cero. Y está demostrado que hay gente que esta desigualdad le encanta y le maravilla y va a hacer un 0.000 cosas para corregirla. A ver, y les funciona, evidentemente, claro, por eso... Claro. Bueno, yo es que soy un bebé naif y estoy descubriendo el mundo. Y la tercera, y esta es la menos obvia quizá, y es la que más nos va a costar desprogramarnos el cerebro, es que consumir más no nos está haciendo más felices. No, pero ¿cómo nos va a hacer más felices? Claro que no, lo estábamos comentando antes, ¿no? Es una ilusión y funciona bien, es un chute que dura un momento y luego pues se baja y hay que otro chutecito más tarde y así. Esto es lo que... Sí. O sea, a ver, es impepinable que hay cambios materiales que necesitamos para cubrir nuestras necesidades y nuestro bienestar, ¿no? Ahora, a partir de cierto punto, esos cambios materiales y ese bienestar dejan de estar relacionados. Esto también es matemático del libro de Menos es más. Una de las cosas, de hecho, que a mí personalmente más me hizo pensar es: hay países que tienen mucha mayor esperanza de vida que Estados Unidos, mucho mejor bienestar. Creo que mencionaba a Japón y a Portugal como ejemplos. ¿Y España? Y España, mira, es verdad. Y todo ese crecimiento económico y todo ese consumo de más que hay en Estados Unidos es que no les está aportando nada en bienestar. O sea, son millones de dólares con los estragos que implican para lo dicho, para el planeta, para las clases medias y bajas que generan esos millones. Son millones que se desperdician, que no sirven para nada. Claro, Pablo, pero es que comprarte unos zapatos o un pokeball después de trabajar igual te ayuda a ir al trabajo más feliz al día siguiente. Claro, te ayuda si no tienes zapatos, pero es a lo que vamos, ¿no? Un poco salir de la trampa. Yo aquí vuelvo un poco al tema del marketing y la narrativa, porque a mí una cosa que me viene a la cabeza es que se nos ha metido hasta la médula cultural, en plan, nos han chutado este concepto generación tras generación, y es que el trabajo dignifica. Y es el único indicador que tú tienes para medir tu valía, junto con el dinero. Entonces, sí, cada que te dedicas, ¿no? Cada que te dedicas y, oh, Dios mío, esto no solo a que te dedicas, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? A mí esta pregunta... Que esto lo hace más la gente más mayor que nosotros. ¿Y tú qué eres? Bueno, sí, es un poco parecido. Tú eres preguntando por tu oficio, es como, Sí, bueno, pues sí. mira, yo soy bajito, soy gracioso. Soy muy salado, señora. Gracias. La salud que te dejas por ansiedad, por trastornos del sueño, por mala alimentación o por lo que sea que tú te lleves, por trabajar más tiempo y más horas para conseguir más cosas, no se ha considerado nunca, porque además, si tú tenías todas esas cosas, simplemente tenías que endurecerte y espabilar, porque el mundo está ahí fuera y hay que hacer cositas. Deja de llorar y para adelante. Entonces, todo esto del rol de proveer, de ser un hombre de provecho, que madre mía, el hombre de provecho, la movida del sueño americano que he dicho antes, ha calado hasta el punto de no ver estas cosas súper lógicas que dice Luis, de hay vida más allá, no tenemos tantas cosas, o sea, ¿para qué tantas cosas? Y yo creo que aquí además desmontamos una de las críticas principales que se hace al decrecimiento, y es: ¿queréis que vivamos peor? Y es como, no, porque está demostrado que gran parte del crecimiento no contribuye al bienestar. Ahí, esa parte que decías, Pablo, de satisfacer nuestras necesidades básicas, claro que se ha contribuido. Por eso estamos mejor ahora que en la Edad Media, porque sí, se ha correlacionado que ha habido crecimiento y ha mejorado el bienestar, porque de repente todo el mundo tiene acceso a saneamiento, a comida y cosas que no tenían antes. Pero por encima de eso, lo demás no solo no nos está haciendo más felices, sino que además crea infelicidad, porque se nos crean necesidades que no teníamos para poder seguir creciendo. Yo quiero ahondar en las soluciones y proponer cosas muy prácticas que no son ideas mías, son ideas de Jason Hickel, once again. Hickel en Menos es más propone una hoja de ruta que consiste en impulsar 5 políticas públicas para reducir sobre todo el uso de materiales extraídos de la tierra, porque él dice, si te centras en los materiales, en reducir el uso de materiales, van a seguir necesariamente muchas cosas deseables, como menos degradación de ecosistemas, menos pérdida de fauna, menos trabajo, menos uso de energía y, por tanto, toda la contrapartida: más tiempo libre, más animalicos, más aire respirable, más agua bebible, más igualdad social. Entonces, sus 5 propuestas, vamos a abordarlas en orden, para reducir la extracción de uso de materiales de la tierra son las siguientes. La primera: poner fin a la obsolescencia programada.
Tenemos asimilado que el capitalismo busca siempre la eficiencia, ¿no? Es una cosa que asumimos que es verdad. Y en realidad el capitalismo lleva años introduciendo ineficiencias intencionadamente para generar demanda. Para que compremos. Es que cada año una cosita nueva, un iPhone nuevo, una nueva temporada de ropa maravillosa, que muebles también, ¿por qué no? O sea, todo es un continuo. Y a mí esto lo llevo fatalísimo. A mí esto me enfada cosa mala, porque la generación anterior, una cosa que me decía mi abuela es que su sartén era sagrada y que llevaba con esa sartén toda la puta vida. Toda la santa vida. No se compró nada y además, cada vez que... ¿Puta o santa, Mario? A ver, decídete. No, mi abuela era una santa, o sea, toda su santa vida y además es que me lo dijo mucho. Cada vez que íbamos a una tienda o de ropa, de homenaje del hogar o tal, tenía un ojo para las calidades y decía, esto es una basura, ¿pero esto lo compráis? ¿Esto? Y además... los coches, absolutamente todo. El Citroën famoso, el Citroën C15, que es como una especie de termotanque indestructible que se suben hasta vacas. En el coche te cabe todo y te lleva al Tíbet. O sea, estos coches de repente... pues igual, se hacen peor. Mario nos está vendiendo nostalgia por un coche, Pablo. Esto no lo tenía yo en mi bingo card de este episodio. Esto no hemos visto venir Bueno, para nada. No, pero es que... Bueno, cochista, capitalista, os soy la rueda, el infiltrado del podcast, no, ahora. No, a lo que me refiero es que en los años estos de crear temporadas de cosas y de mantenernos en el bucle, porque literalmente vivíamos en la mina de oro extractivista de... Madre mía, cuánto vino tenemos y nos vamos a comer el mundo, literalmente nos lo vamos a comer y no va a quedar nada. No hemos pedido criterio como consumidores, no sabemos discernir, no tenemos mesura. Y aparte aquí. La obsolescencia programada no es solo lo que asociamos siempre a pues, que un smartphone no te aguanta la batería o se ralentiza a los 2 años para que te compres el siguiente. Sí, claro, eso es obsolescencia programada, pero también lo es el pijama de Navidad del Shein y del Primark o la mesita LAC de Ikea que está diseñada para durar 1 año y que cuando te mudes a tu siguiente alquiler al que te van a forzar la tires y te compres otra. Todo eso también es esta obsolescencia y esta demanda inducida introduciendo ineficiencias. Y esto es lo que me jode también, es que es lo accesible para la mayoría, porque el poder adquisitivo también entra aquí en el rol y esto es accesible y la gente lo compra, pero claro, porque no puede a cosas súper manufacturadas y súper artesanales y súper de buena calidad, porque también son más caras y aquí atraviesan otras realidades y el poder adquisitivo y la precariedad, en fin, voy a parar que... Este es el primer punto de la hoja de ruta, poner fin a la obsolescencia programada. Segundo punto, limitar la publicidad. Limitar o, si me apuráis a mí, en algunos casos prohibir, en la mayoría de los casos prohibir. Jason Hickel también dice que hay un ciclo vicioso en el que hacen un tándem perfecto la publicidad y la obsolescencia programada. Muchas veces te generan esa necesidad por tener el siguiente móvil, por tener la ropa de la siguiente temporada y eso se une a las malas calidades o que ya directamente te deja de funcionar lo que tenías antes. O sea, ¿por qué estamos intentando meter a la gente en la cabeza? Bueno, sí, porque lo sabemos, pero deberíamos dejar de intentar meter a la gente en la cabeza que necesita cosas que no les van a hacer más felices y sobre todo que no son compatibles con que todos sigamos viviendo en la vida de buena forma. El tercer punto en la lista es pasar de la propiedad al usufructo. Quizá menos intuitivo, pero venimos de una generación, aquí sí que podemos hacer un poquito de crítica a nuestros padres, en la que el éxito era tener todo tuyo. Quizás ese modelo se empieza a acabar. Y de hecho uno de los ejemplos típicos con todo esto son eso, las redes vecinales, las cosotecas para cosas que a lo mejor no solemos necesitar, porque no necesitas, José Luis, un taladro en tu casa para poner un cuadro cada año. Claro, todo esto permitiría bajar el flujo de materiales que decías, bueno, pues como las 2 medidas de arriba, ¿no? La publi y la obsolescencia. Y, bueno, y esto a mí me parece pues, también como lo de mancomunar el coche, lo de las empresas que permiten compartir coche en las grandes ciudades para intentar también disminuir las ventas de un sector que además es el más contaminante. Me parece una medida que a nivel político debería implementarse, es súper fácil de implementar, es decir, favorecer este tipo de negocios o este tipo de sitios e ir implantándolos en nuestras grandes ciudades, que es donde hacen falta, básicamente, donde se concentra todo el consumo, me parece muy sencillo, igual que lo de la obsolescencia. Que pare ya esto.
Porque igual que los taladros, o sea, los coches se pasan la mayor parte de su vida dormidicos, aparcados en ese cementerio que llamamos calles, ¿no? Que a lo mejor en vez de tener la calle, según miras ahora por la ventana y estás escuchando este podcast, llena de coches, valdría con tener 10 para esa calle y siempre estarían funcionando y nunca nos harían falta más coches, ¿no? Si compartiéramos, pero bueno, claro, hay otros modelos. Vamos al punto 4 de la lista. Acabar con el desperdicio de alimentos. Tremendo melón. Uy. Tremendo melón. Y a mí decir que siempre me ha parecido bastante bueno, pues moral, estético, ¿no? Pero que no pensaba que sería tan relevante a nivel de ecología también, ¿no? Porque, claro, si piensas en un 50% de la comida que producimos se tira, imagínate si pudiéramos evitar ese desperdicio. O sea, ahorraríamos la mitad del agua de la agricultura y es que además podríamos liberar la mitad de esas tierras de cultivo, pues, por ejemplo, para cosas tan utópicas como que se pudiese regenerar ese puto ecosistema, ¿no? Y todo esto sin tener detallitos. un solo kilo menos de comida. Bueno, es que aquí otra fibra. Hoy voy a enfadarme, Bruno, porque no sé, me has retado o algo así, porque aquí también un punto de obsolescencia que yo tampoco aguanto, porque esto de las grandes superficies que no paran de sacar productos para que nosotros compremos nuevas mierdas, la 10ª versión del hummus de Mercadona que nos tenemos que comprar, o sea, y además por un tema de que, bueno, las caducidades son muy próximas, los valores nutricionales de muchas de estas cosas a veces muy y todo esto por el profit, por mantener igual que las... Es que Mercadona, cariño. Es que... Has mentado la bicha. El quinto punto en la lista es quizá el más controvertido, pero también el más necesario y el que para mí sintetiza muy bien el espíritu del decrecimiento, y es que va a haber que reducir el tamaño de las industrias ecológicamente destructivas. Va a haber sectores enteros que tienen que morir. Yo lo siento mucho. Y uno de los sectores de los que se habla todo el rato es la producción de carne, ¿no? Por ejemplo, la carne de vacuno, que sabemos que es la que tiene mayor impacto, ¿no? Claro, la carne de vacuno son solamente un 2% de nuestras calorías. Eso es lo que nos aporta. Pero a cambio sacrificamos el 60% de la tierra de cultivo, porque claro, a esas vacas hay que darles de comer y en vez de comerte esos cereales se los das a la vaca y luego te comes toda la vaca. Esto es absurdo, es súper poco eficiente y claro, hay que reducirlo, pero como esto tantas otras cosas, ¿no? O sea, aquí creo que el melón, bueno, yo soy escéptico, es qué pasa con los empleos, ¿no? Que si la economía es más chiquita, claro, hacen falta menos cosas. Y bueno, si liberamos horas de trabajo, de trabajos que ya no hacen falta, pues a lo mejor podemos dedicarnos a las cosas que sí hacen falta y esto, oye, pues nos repartimos las cosas entre todas y acortamos las jornadas. Esta es la teoría. O sea, yo reconozco que me suena quimérica, pero bueno, aquí hemos venido a imaginarnos el fin del capitalismo que ya tiene valor en sí mismo, así que nos vamos con ello. Mira, una persona que no lo ve quimérico y que lo tiene muy, muy bien pensado es Luis González de Reyes. Entonces le he preguntado... ¿qué aspectos del metabolismo social, como lo llama él, o qué sectores son los más importantes de contraer o de ralentizar desde el punto de vista ecológico y social? Esto me ha dicho. Si nos preguntamos cuáles serían los sectores que deben de reducirse de forma más importante en nuestro contexto, en el contexto español, pues descubrimos que tenemos sectores muy importantes en la economía. Uno de ellos claramente es el turismo, un sector muy sobredimensionado y que además pues, tiene unos niveles de impacto ambiental y social muy altos. Y cuando hablamos del turismo tendríamos que hilar un poquito más fino, porque el turismo, su grueso de impacto tiene que ver con el transporte y sobre todo con el transporte aéreo, así que pensemos que lo que primero se tiene que reducir es el turismo a largas distancias que viene en avión. Cuando pensamos en su segundo nivel de impacto, que es el hospedaje, pues nuevamente tenemos que encontrar categorías. El mayor impacto a nivel turístico es el del turismo de lujo, el de hospedajes en hoteles de 4 o de 5 estrellas, y reduce de forma importante pues, aquellos que se hospedan en campings o en hostales. Así que también hay un componente de clase ahí muy importante en lo que tiene que ver con la reducción del turismo. Y el tercer pues a nivel turístico sería todo lo que tiene que ver con el proceso de restauración, pues bares, restaurantes y demás, que podemos pensar en un proceso de reconversión agroecológica de este proceso, reduciendo de forma importante los impactos, sin por ello necesariamente reducir mucho lo que sería la actividad de este sector. Así que turismo claramente es uno de los que tienen que reducirse. Otro
fuertemente asociado al turismo sería la construcción, que es otro de los motores de la economía española. Tenemos un parque de viviendas absolutamente sobredimensionado, con miles y miles de viviendas vacías que no necesitamos tener más. Y por más que pongamos en marcha, que desde luego son necesarios, pues medidas de aumento de la eficiencia energética, de mejor aislamiento de las viviendas y demás, bueno, esto no va a dar para sostener un sector que está absolutamente sobredimensionado. Y el tercer sector sobre el que tendríamos que actuar, no ya solamente desde una perspectiva decrecentista, sino también desde una perspectiva de transformación, es el industrial. Ahora mismo España es importador de un montón de recursos que vienen a través de bienes industriales, pues que necesitaríamos producir de forma local para, entre otras cosas, reducir las emisiones, reducir los impactos ambientales. Así que desde esa perspectiva hay elementos como en el sector de la alimentación, de la industria alimentaria, de la industria mobiliaria, de la industria textil, que son elementos básicos que necesitan aumentarse en el territorio para conseguir esa diversidad. Hay otra serie de procesos industriales que necesitamos cambiar de manera pues, muy importante. Me estoy refiriendo a procesos altamente impactantes que tienen que tener una reconversión verde. Y en tercer lugar, dentro del sector industrial, indudablemente hay ramas de actividad que necesitamos que decrezcan, algunas de esas ramas pues, de una importancia clave para la economía. Por ejemplo, el sector del automóvil es un buen representante, o todo lo que tiene que ver con el sector metalúrgico, de lo que es esa parte de industria pesada, pues también, ¿no? Y en estas no va a hacer falta solamente una reconversión, sino también una reducción neta. Pues ya lo habéis oído. En España, sobre todo turismo, construcción y sector industrial. Añado yo, a nivel global, no necesitamos la industria armamentística, por favor y gracias. Cosas como los plásticos de un solo uso, los vehículos de lujo en todas sus formas, jets, subs, yates. Pero sobre todo, más que lo dicte Luis o que lo dicte yo, a mí me gustaría que pudiéramos hablar de esto como sociedad, sin tapujos, y que se pudiera tener una conversación sobre qué sectores tienen que crecer y cuáles no. Y ojalá llegara a haber debates en el Congreso sobre este tema, porque ahora mismo es un tabú siquiera plantearlo. Dicho esto, todo lo que acabamos de hablar es España, y el decrecimiento no significa que haya que contraer todo a la vez en todas partes. Hay muchos países del sur global que todavía tienen que crecer. El crecimiento económico tal cual lo entendemos ahora, hemos dicho que sí que reporta bienestar cuando cubre necesidades básicas. Es que hay tantos sitios en los que no están cubiertas, y en los países económicamente ricos, como el nuestro, habrá sectores concretos que tengan que crecer, pero otros, pues ya no. Hombre, solo quedaba que con todo la cara que tenemos de norte global, le digamos encima al sur global que ellos también tienen que decrecer, cuando ni lo han olido la mina de oro del siglo XX. Entonces... Pero vamos, es que esto un poquito de por favor, por favor. Y una cosa que asusta mucho es que parece que cuando decimos que hay que contraer sectores concretos en el norte global, en los países económicamente ricos, parece que recuerda mucho a la austeridad. La austeridad tiene muy mala fama y es como tenemos que apretar el cinturón y vamos a estar todos peor. Pero no es lo mismo. Decrecimiento no es austeridad. Decrecimiento simplemente es quitar aquellos sectores que no nos reportan bienestar y que no necesitamos para seguir siendo felices. ¿Que va a haber renuncias por el camino? Sí, claro que va a haber renuncias. Sobre todo las personas privilegiadas tendremos que hacer renuncias. Como decía ya yo al principio, no me gusta hablar de renuncias porque tanta gente va a estar tanto mejor, pero las personas que partimos de un nivel de privilegio muy alto, sí, habrá algunos caprichos que nos tendremos que quitar. Le pregunté a Luis González Reyes cuáles son las renuncias más difíciles que crees que vamos a tener que hacer como sociedad para entrar en este mundo postcrecentista. Durante la pandemia de COVID-19, cuando estuvimos confinadas y confinados en nuestras casas, una de las cosas que aprendimos es que el bienestar humano pasa por un contacto físico, por un contacto directo con las personas que más queríamos. Independientemente de cuál es nuestra adscripción ideológica, nuestra edad o nuestro momento vital, lo que deseábamos no era irnos de compras, sino que lo que deseábamos es estar con esas personas que queremos. Esto nos lleva a plantear que algunos elementos básicos de la mirada decrecentista no solamente no están en contradicción con tener vidas dignas, sino que son elementos que refuerzan la posibilidad de tener esas vidas dignas. Ahora bien, esto no quiere decir que las transiciones sean sencillas. Y no quiere decir que las transiciones sean sencillas porque una parte muy importante de nuestras vidas se ha acostumbrado a tener situaciones de privilegio. Situaciones de privilegio en nuestro consumo material y energético que de alguna manera hay que romper. Y romper los privilegios siempre es doloroso.
Es complicado pensar en viajar menos kilómetros y a menor velocidad. Es complicado pensar en renunciar a todo ese entretenimiento que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, o en general a esos consumos materiales y energéticos suntuarios que tenemos. Es decir, que una transición decrecentista no va a ser una transición exenta de conflictos, sino una transición en la cual esa renuncia de privilegios a las que necesitamos acometer, pues tendremos que llevarla a cabo pues a través de un proceso de reconstrucción colectiva, porque tendrá que ser colectiva, en la cual pues el conflicto desempeñará un papel muy importante. Es que es evidente, o sea, ver cosas que cambien. Es que solemos pensar en esto como si en este mundo, el de ahora, fuéramos todas súper felices. Lo decíamos al principio, mira, cariño, no. A poco que, incluso si te va bien, y creo que es el caso de nosotros tres, vives triturada por una jornada eterna, por un atasco, por un precio del alquiler. Y creo que tenemos que quitarnos ese síndrome de Estocolmo chungo que tenemos todos ahí absorbido y dejar de pensar que el capitalismo es un sistema maravilloso y que cómo vamos a ir a peor. ¿A peor de qué, cariño? Es que vivimos de una forma absolutamente disparatada, o sea, que pensemos que hemos tocado techo de bienestar. Y aquí, muy rápidamente, digo, lo de la renuncia de los privilegios va a conllevar que las élites se radicalicen, como estamos viendo, para mantenerlos. Sí, se quieren aberronchar como percebes en la marejada, pero ahí estamos, moviendo... Yo creo que por último, cuando pensamos en la vida que vendrá, que perdonad, es el título de Anisete contra el diluvio, Xavi, te que queremos. me parece un marco maravilloso para pensar en ese futuro que queremos. A mí me interesa saber qué podemos hacer desde la ciudadanía y si hay alguna forma en la que podamos impulsar el decrecimiento. Esto es una cosa que estuve hablando con Yayo Herrero y ella me comentaba que ella no cree que la ciudadanía deba impulsar un decrecimiento. El decrecimiento es algo desencadenado por el propio capitalismo que va a ocurrir, pero lo que sí que podemos y debemos impulsar son, según ella, transiciones ecosociales justas. Y nos dice cómo. El planteamiento o la forma significativa de impulsar, yo creo que tiene que ver, yo siempre digo que una cosa importantísima es estar organizados con otros y otras, es decir, una parte importante de lo que tenemos que hacer es de revertir lógicas de miedo, de soledad o de coansiedad que solamente se pueden revertir a partir de la colaboración, del apoyo mutuo, de organizarnos con otras personas para intentar crear las propias condiciones de existencia. Creo que a partir de esa organización también tenemos la posibilidad, digamos, de presionar y tratar de de obligar a que esos cambios sean también cambios institucionales, pero en cualquier caso, si a partir de la movilización no fuéramos capaces de impulsar cambios institucionales que serían desde luego absolutamente deseables para que las transiciones sean rápidas y alcancen a la mayor parte posible de la gente, desde luego nos podemos organizar en tratar de que en las vidas cotidianas vayamos generando laboratorios de experiencia que por un lado resuelven necesidades cotidianas ya existentes y por otro lado permiten albergar la esperanza de crear un poder popular, un poder colectivo que consiga estas transformaciones. Estoy hablando de la cantidad de personas que hay implicadas en transformaciones culturales, en proyectos educativos que incorporan la educación ecosocial, en cooperativas de servicios energéticos, en las cooperativas también de servicios financieros, en redes de cuidados compartidos, en todo el movimiento que hay alrededor de la vivienda colaborativa. No creo que uno a uno, ni pretendo decir que uno a uno cada uno de esos proyectos consigan una transición global, sería una cosa absurda, ¿no? Pero todos esos proyectos puestos en relación sí generan el caldo de cultivo necesario para construir una masa crítica de gente que sea capaz de forzar esos cambios, porque lo que sí que creo firmemente es que nadie que ocupe las instituciones públicas va a ser capaz de plantear temas que chocan frontalmente contra los imaginarios dominantes si previamente en el conjunto de la sociedad no ha habido ya un trabajo que, aunque sea de una forma mínima, haya abierto el camino para poder hablar de estas cuestiones. Jazz Queen. Es que, madre mía. Es que es súper importante, o sea, lo decimos siempre machaconamente en este podcast, además de lo importante que es hacer comunidad también para esto, ¿no? O sea, una biblioteca pública a la economía le viene mal. Una plaza pública que tenga mesas donde puedas echar un parchís o lo que jueguen ahora los jóvenes, a la economía...
Bueno, aquí juegan los jóvenes. El catedrático del VHS. Te queremos. Aquí juegan los jóvenes. No, es que claro, el bullying ¿A qué juegan los jóvenes? Eres joven, Pablo. Embrace your reality. Yo ya hablo en tercera persona, no pasa nada. Pero el caso es que esas mesas en esa plaza a la economía le vienen mal. A la economía le viene mal una playa pública. O sea, salvo que pongas una valla y cobres entrada, que a ella sí le viene bien. O sea, todo lo que le viene bien a mi vida, de verdad, le viene mal a la economía. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, Indy. Y sin embargo, oye, estas cosas existen. O sea, hay ciertas cosas que hasta cierto punto se nos permiten, ¿no? Pues a lo mejor hay que seguir por ahí, hay que ir construyendo ese pro común que tenemos el capítulo con el rojo subido y hacemos bien con garbo. O sea, si el crecimiento y la prosperidad, si el crecimiento y el bienestar no van ligados, que lo decíamos antes, bueno, pues el reto es como frenar ese crecimiento sin frenar, sin bajar ese bienestar, ¿no? Y no tengo ni idea de cómo se llega a ese sistema que planteamos, pero que nos pille preparados, como decíamos, y lo que nos dice Yayo, con bien de servicios públicos, con bien de comunidades locales vivas, con bien de vecinos y vecinas que se ayudan y se prestan cosas, bien de cooperativas, en fin, para poderle ir ganando espacio al capitalismo y que tengamos todas esas cosas, que podamos disfrutar, que eso sí, que aunque estas cosas sean como debates muy, muy de macro y de cosas grandes, podemos ir haciendo todo esto. Wow. Y ya está. Tremendas barras. Y ya está. No queda nada que decir. Con un lazo ahí lo tenéis. Esperamos que os haya gustado, porque vamos, es hasta aquí no podemos decir Hasta nada aquí. más. De hecho, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Yayo Herrero y a Luis González Reyes por su tiempo y su sabiduría. Nos vemos cada 2 semanas los martes. Un besito. Un beso. Chao. Hasta luego.